días y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de La Verdad de la Biblia. Hoy vamos a hablar de Primera de Juan 5.1 para demostrar que no se trata de un versículo determinista. Lo que vamos a hacer, como siempre, vamos a analizar el texto y luego analizar también el contexto para demostrar que no existe ningún tipo de tinte determinista en este versículo. Así que para empezar vamos a ver el versículo. Es Primera de Juan 5.1 y dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. Así que bueno, este versículo, algunos teólogos o cristianos que creen que la regeneración precede a la fe, ponen a este versículo como ejemplo. Sin embargo, este versículo no tiene nada que ver con esto, como vamos a ver hoy, aparte de que la regeneración antes que la fe es algo que no existe en la Biblia, como hemos demostrado en otros vídeos que podréis ver. Pero vamos a ver que este versículo lo que nos está diciendo es el enfoque que Juan nos quiere dar para saber en esa época y también hoy en día quiénes son los cristianos. ¿Vale? El contexto nos habla de un mundo donde había falsos profetas, como hoy en día también, pero también donde estaba el gnosticismo, que estaba avanzando a pasos agigantados, esta forma de sincretismo que había en esa época con nociones cristianas, pero que era evidentemente un falso evangelio y que no tiene nada que ver con el cristianismo, que estaba avanzando en esa época y donde se negaba la humanidad de Cristo, en el sentido de que vino en carne. Así que lo que Juan nos está explicando en este versículo es cómo identificamos a las personas que son cristianas. No está hablando para nada de una regeneración antes de creer en Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente una forma de saber juzgar y de poder saber quiénes son los hermanos cristianos en contra de aquellos que se llaman cristianos y que no lo son, como en esa época eran los gnósticos. Así que, como hemos dicho, vamos a ver el contexto para ver cómo este concepto ya existe en la carta desde el principio, para no hacer como algunas personas sin querer a veces hacen, que sacar versículos fuera de contexto. Alguna gente lo hace queriendo, pero yo sé que mucha gente lo hace sin querer, ¿no? Porque se aprende teología de una forma sistemática, que a veces está bien, pero también a veces está mal, porque sacan versículos y se pueden hacer mucho tipo de doctrinas que no son bíblicas, ¿no? Así que vamos a empezar, por ejemplo, para ver un poco el contexto de la epístola, la primera epístola de Juan, y cómo ya se ve este enfoque acerca de Jesús y cómo Jesús es real en el sentido de que también vino en carne. Vamos a ver en primera de Juan, vamos a ir al capítulo 1, donde dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vemos como dice, palparon nuestras manos, para demostrar que es algo que era físico, que se podía tocar, que Jesús vino en carne, ¿no? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que vemos ya cómo en la introducción Juan está hablando de cómo el verbo que se hizo carne, como él mencionó en el Evangelio de Juan, ¿no? Este verbo era real, lo vieron, lo oyeron y también lo palparon, que va justo en contra de lo que pensaban los gnósticos. Este concepto también lo vemos en relación a el pecado y cómo la gente es pecaminosa, algo que los gnósticos, algunos pensaban que no, que todo lo carnal era pecado, pero lo espiritual que había en ellos, ese dualismo en el que ellos creían, eso ya no era pecado. Pero vemos cómo ya, si veis en el versículo 8, ya empieza a Juan también a abordar este sujeto. Dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que vemos cómo Juan sigue enfocando esta epístola en contra de esta noción gnóstica y de esta secta gnóstica que venía a invadir el cristianismo,
que al final evidentemente no pudo, pero una de las cosas que ellos creían es que Jesús no pudo venir en carne, porque todo lo que es carne es pecado, y que tuvo que venir solamente en espíritu o ser manifestado solamente en espíritu. Entonces, Juan ya empieza a decir, cuidado, Jesús vino en carne, es el verbo que se hizo carne, y vosotros también tenéis pecado. Aunque seáis cuerpo y espíritu, esto no significa que vosotros seáis sin pecado, porque todos pecan menos Cristo. Y si pecamos, tenemos un abogado fiel y justo que nos perdona de todos nuestros pecados. Así que vemos cómo sigue Juan con esta noción del gnosticismo y cómo intenta poner frente a esta secta demostrando las bases del cristianismo en contra de ellos. De hecho, sigue más adelante haciendo una comparativa entre los anticristos que venían predicando un nuevo evangelio, y eso lo vemos en el capítulo 2, en el versículo 18 al versículo 20, dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y justo después, en los versículos 22 al 25 de este mismo capítulo, es cuando vemos a lo que se refiere Juan con la cita que hemos visto al principio de 1 de Juan 5.1. Vamos a verlo. Versículos 22 al 25 dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y luego sigue hablando, si leéis la carta, sobre la gente que engañan, etcétera, y cómo evidentemente estaban confrontando las falsas doctrinas de la época, que había muchas, pero entre ellas estaba el gnosticismo, esta secta que negaba que Cristo vino en carne, puesto que la carne era para ellos pecaminosa y Cristo no pudo venir en carne. Por lo tanto, en Juan 5.1, Juan nos quiere dar a entender la forma de saber quiénes son nuestros hermanos, aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo, que evidentemente el Cristo tiene que venir en carne, como lo hemos visto, ¿no? Si la persona con la que estamos ama a los hermanos, si admite que tenemos pecado, no somos como los gnósticos, que pensaban que solo somos puros de espíritu y no hay pecado en nuestro espíritu, pero en la carne sí, ¿no? Y todo lo material es lo malo. Si vemos que gente piensa que tenemos pecado, pero que tenemos un abogado y que podemos confesar nuestros pecados, que Jesús es el Cristo, el Mesías que vino en carne, y si confesamos que Cristo es el Mesías, entonces sabremos que esta persona es nacida de Dios, porque evidentemente cualquiera que cree en Cristo sabe que Jesús vino, porque es parte del Evangelio. Vino a morir por nosotros en la cruz, a pagar por nuestros pecados, y cuando creemos en Él tenemos vida eterna, todo siempre por el Señor, ¿no? De hecho, como he dicho antes, si seguimos leyendo los versículos 26 hasta el versículo 29, vamos a ver cómo Juan sigue hablando de este problema que había en la época a la hora de cómo había personas que intentaban engañar a los cristianos. Dice lo siguiente: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella, os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí vemos una cláusula muy parecida a la que vemos en 1 Juan 5.1, que hemos visto antes, que es cuando dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Veis? Es una cláusula muy parecida. Y aquí nos está diciendo Juan que todo aquel que practica la justicia es nacido de Él. Otra forma que tenemos de saber quiénes son los hermanos cristianos. Y evidentemente la justicia, aparte de muchas cosas que engloba, también evidentemente es creer lo que es bueno, y en este sentido creer que Jesús vino en carne, que Cristo es el Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. El caso argumentativo de Juan que él hace en su epístola sigue avanzando, y en el capítulo 4, versículos 1 y 3, vamos a ver cómo sigue enfatizando en esto. Ahora vamos a ver cómo dice: amados, no creáis a todo
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que vemos como, por ejemplo, aquí una vez más se hace hincapié en este problema que había en la época de no confesar que Jesús vino en carne. El problema básicamente y principalmente traído por los gnósticos con su falsa doctrina. Así que vemos aquí cómo hay que probar los espíritus y cómo lo más importante es ver que quien confiese que Jesús ha venido en carne es de Dios y quien no lo confiese no es de Dios. Esto no significa hoy en día que cualquier persona que diga que Jesús vino en carne, como mucha gente lo cree, incluso historiadores, signifique que son de Cristo. Aquí nos está hablando y vemos el contexto específico del problema que había con la secta gnóstica que pensaba que Cristo no vino en carne y que Él no fue manifestado en carne, que va justo en contra del evangelio que tenemos del Señor revelado en la Escritura, para que veamos cómo muchas veces hay que leer las cartas en contexto, porque hoy en día mucha gente sabe que Cristo vino en carne, pero no cree en Jesús. Esto no significa que sean de Dios porque sepan y crean y conozcan que Jesús vino en carne por la historia. En este contexto de esta época está hablando Juan a las personas que negaban que Jesús vino en carne, porque era esa falsa doctrina de la secta gnóstica que intentaba invadir el cuerpo de Cristo, pero que evidentemente no pudo. Así que vemos aquí el contexto como claramente la carta va en contra de los falsos profetas, de los anticristos que predicaban un mensaje que iba en contra del evangelio. Y Juan sigue avanzando este caso y sigue argumentando hasta que vemos claramente como no solo en el principio menciona que lo que él ha visto y lo que ellos habían visto era que Jesús era el verbo y que Jesús se hizo carne y que Jesús era el Mesías y cómo eso era el verdadero evangelio. Y también que ahora una forma de probar los espíritus, los que vienen del Señor y los que no vienen del Señor, es ver que cualquiera que piense que Jesús no vino en carne, no es de Dios. De hecho, Juan sigue argumentando en su carta también cómo saber quiénes son los hermanos en Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, la pieza principal del Evangelio. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Sigue hablando Juan de cómo sabemos quiénes son los hermanos cristianos. Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Una forma de ver si somos cristianos. Si permanecemos en amor, somos cristianos. Si no, no. Juan explicando a los hermanos de la época y a los hermanos de hoy en día cómo identificar las señas de un cristiano. Versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Sigue Juan hablando de cómo sabemos si los hermanos o la gente que se llama cristiano son en verdad cristianos. Si amamos a nuestros hermanos, somos cristianos; si no, no somos cristianos. Esto es el contexto de la carta de la epístola primera de Juan. Cómo saber quiénes son hermanos y cómo saber quiénes no son hermanos. Sé que una vez visto el contexto es cuando llegamos a la cita en particular que hemos visto al principio y cómo creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo es una manera de saber quién tiene el Espíritu Santo en sus vidas, la sana doctrina y cómo esta persona no es un falso hermano, un falso profeta o un anticristo. Vamos a leer 1 Juan 5, 1 al 5.
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Otra vez, Juan demostrando las señales de un verdadero cristiano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No está hablando de una regeneración antes de creer el Evangelio o ningún tipo de teología de este estilo. Está simplemente hablando y demostrando y dándonos la señal por la que sabemos nosotros quién es un hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías que vino a salvar al mundo, es nacido de Dios. Es una seña por la cual podemos saber quién es un hermano en Cristo de verdad, en comparación con los hermanos falsos que había en la época y en comparación con los hermanos falsos que hay hoy en día, aunque el contexto es diferente. El versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, una forma de demostrar, como sigue hablando este caso, de cómo saber quiénes son los verdaderos hermanos. Versículo 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que vemos cómo al creer que Jesús es el Hijo de Dios, demostramos que somos cristianos y hemos vencido al mundo por nuestra fe. Esto es lo que Juan nos quiere decir en su epístola. Por eso sigue diciendo lo siguiente acerca de la diferencia entre los que creen que Jesús es el Hijo de Dios y los que creen que Jesús no lo es. En el versículo 10 al 12 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Otra vez un ejemplo para demostrarnos quiénes son los verdaderos cristianos. Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tienen vida. Los que no tienen vida. Una forma de poder identificar a los verdaderos cristianos, lo que Juan nos estaba intentando explicar. Y por eso concluye su carta de la siguiente manera. En el versículo 19 al 20, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así que, como veis, lo que nos viene a decir Juan en su epístola es simplemente la manera que tenemos de diferenciar entre los verdaderos hermanos en Cristo y los que no. No se trata en ninguna manera de un versículo determinista ni de un sistema teológico que implica la regeneración primero antes que la fe, ni nada por el estilo. Así que bueno, con esto concluimos el episodio de hoy. Espero que haya sido de ayuda. Como siempre, si tenéis algún tipo de duda o alguna pregunta, me podéis mandar un email, me podéis escribir un mensaje y yo os respondo cuando pueda y con mucho gusto. Y nada más, hermanos, que Dios os bendiga y nos vemos en el próximo episodio.